Buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros a Alipio, que Alipio es un habitual de la Universidad Popular. Ha colaborado con nosotros pues, un montón de veces con temas de las glaciaciones y de la interpretación del paisaje. Es asimismo pues, un Mañés de Pro. Participa activamente ahí en el municipio de Muñers de Paredes y en la Reserva de la Biosfera, de la que forma parte del comité científico, ¿no? Es profesor titular de la Universidad de Valladolid y, bueno, Alipio, tiene la palabra. Bueno, pues muchas gracias a la Universidad Popular de la Ciana por darme esta oportunidad una vez más de venir a contar pues, algunas cuestiones que yo creo que pueden ser de interés para todos. En estos años hemos hablado de otros temas que tenían que ver, como decía Félix antes, del paisaje o del relieve, de las formas del relieve, de la geomorfología, de la historia geomorfológica, de las antiguas glaciaciones que afectaron a la Ciana. Vamos a hablar sobre el cambio climático y cómo puede afectarnos en nuestro entorno inmediato, puesto que tenemos ya información fidedigna y con detalle para saber en cada territorio qué tipo de cambios son los que vamos a tener que ver. La charla está estructurada en 3 partes. Primero vamos a definir el cambio climático, después vamos a ver cómo el cambio climático va a afectar a los patrones climáticos básicos en nuestro entorno inmediato, en la Ciana en este caso, y en tercer lugar vamos a ver cómo puede afectar eso, por lo menos en los aspectos más evidentes, más claros, a las actividades socioeconómicas y qué debemos ir empezando a prever para enfrentarnos a este escenario. ¿Por qué es el cambio climático? El climático lo podemos definir como un conjunto de alteraciones, es decir, de acciones profundas, de acciones que afectan a la sustancia y que tienen consecuencias graves del comportamiento de determinados patrones atmosféricos. En realidad, de casi todos los patrones atmosféricos. Las temperaturas, de los patrones de precipitación, de lluvia, de nieve, de formación de borrascas, de vientos, y todo lo que a eso está asociado, como corrientes oceánicas, periodos de sequía, etc. Y para entender de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático, esas alteraciones significativas de los patrones atmosféricos están debidas a determinadas actividades humanas recientes, sobre todo a la quema de combustibles fósiles y lo que se deriva de esa quema de combustibles fósiles desde hace más de 100 años, que es la emisión de grandes cantidades de gases a la atmósfera, la composición atmosférica, la composición de gases de la atmósfera, y entre ellos uno con un efecto muy potente que es el dióxido de carbono, el CO2. Pero no solo ese, hay otros gases. Por lo tanto, cuando hablamos de cambio climático así en singular y en mayúsculas, nos estamos refiriendo a un conjunto de alteraciones significativas de los patrones atmosféricos que tienen su origen en determinadas actividades humanas recientes, como son la emisión de gases fruto de la quema de combustibles fósiles, y esa quema de combustibles fósiles ha ocurrido sobre todo en los últimos 100 años en las sociedades industrializadas, en las sociedades desarrolladas. De eso hablamos cuando hablamos de cambio climático. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque el cambio climático es algo normal y el cambio climático son la extracción de testigos de Inlandsis del casquete de la Antártida, que nos permite hacer una reconstrucción de los componentes gaseosos de la composición de gases de las burbujas en la capa de nieve que se ha ido acumulando en los casquetes de hielo de Groenlandia y de la Antártida, nos ha permitido reconstruir, analizando los contenidos en esas burbujas de aire, determinadas características atmosféricas de las que se puede deducir tanto la temperatura media de la atmósfera ese año o otros elementos como el contenido de determinados gases. Por ejemplo, los últimos 400 y pico mil años es un periodo que se puede reconstruir con mucha fiabilidad de la extracción de esos testigos de hielo y, vamos, del oxígeno, de las burbujas de oxígeno contenidas en esos testigos del casquete de hielo de la Antártida. Podemos reconstruir la evolución de la temperatura media de la Tierra en los últimos 400 y pico, que como veis, esos glaciales e interglaciales, lo que han dado son que han durado de entre 50 y 100.000 años. La última en la que nos hemos formado nosotros como seres humanos en África ha durado casi 100.000 años, y que en el contexto del final de esa glaciación hacia el actual es cuando los seres humanos
Homo sapiens hemos salido de África y nos hemos extendido por el resto. Otros primos nuestros han vivido, han vivido varios cientos de miles de años más, como homínidos, mucho más larga que la nuestra. Y como veis, los periodos interglaciales son mucho más cortitos. Lo que ha predominado en los últimos 500.000 años de la historia de la Tierra, que es el Pleistoceno, una parte del Pleistoceno, lo más reciente, lo que ha predominado es el frío. Los interglaciales han sido mucho más cortos. De hecho, nosotros ahora mismo estaríamos, la sociedad humana, este periodo de bonanza climática, un interglacial, que estaría a punto de acabar. Estaríamos ya en los umbrales de una nueva glaciación, porque, como veis, los interglaciales anteriores han sido muy cortitos. Estaríamos, por lo tanto, al final de este periodo interglacial y estaríamos entrando de forma natural en una nueva glaciación. Decía que es interesante fijarse que en otros interglaciales la temperatura media ha sido incluso más alta que la temperatura media actual, 1 grado y pico más alta que la actual. Por lo tanto, esto es lo natural, esto nos lo demuestran los datos. Por lo tanto, ¿por qué es preocupante este cambio climático del que hablamos ahora? ¿En qué se diferencia de los que ha habido hasta ahora y por qué es preocupante? Bueno, pues porque otros datos que podemos extraer, ahora no quiere pasar, ahora, otros testigos de son, por ejemplo, el contenido en otros gases, como por ejemplo el CO2. Y si os fijáis en una curva calcada de la curva de la temperatura media de la Tierra, el contenido de CO2 es más alto cuando la temperatura es alta y es más bajo cuando las temperaturas medias de la Tierra son más bajas. Bueno, pues en otros periodos interglaciales el CO2 nunca ha pasado de 290, no ha llegado nunca a 300 partes por millón, y en cambio ahora, y este es el dato anormal, antinatural, lo que no tiene precedentes en el último medio millón de años, el contenido de CO2 atmosférico está ahora mismo disparado, no en 380, que era este dato de 2005, sino que ahora estamos ya por encima de 450 partes por millón. Y esto es un dato anormal y es preocupante, muy preocupante. ¿Por qué es preocupante? Bueno, aquí es un recorrido paralelo. La temperatura media ahora mismo seguiríamos estando en una temperatura media que no es superior a la de otros interglaciales, pero el dato que es distinto completamente es el contenido de CO2 atmosférico, que está completamente distinto. ¿Por qué es preocupante? Porque ese CO2 es un gasto impuro. Otros que están CO2, ese exceso de CO2 no tiene otro origen que la quema de combustibles fósiles por parte del ser humano. Eso está ya perfectamente demostrado. ¿Qué comportamiento tienen estos gases? Pues tienen un comportamiento de efecto invernadero, es decir, la radiación solar, el calor solar que recibe la Tierra, una gran parte de él, la Tierra lo refleja hacia el espacio exterior, pero esa cantidad que se refleja depende de la composición química de la atmósfera en cada momento histórico. Ahora mismo la composición química está alterada por esa inyección masiva de CO2 que hemos hecho las sociedades industriales quemando combustibles fósiles y, por lo tanto, la cantidad de calor que se refleja hacia el espacio exterior es menor, eso es debido a este efecto invernadero y eso está haciendo que la atmósfera terrestre esté más caliente. Bueno, esto dicho de una forma que cualquiera que seáis físico o químico me ahorcaríais por lo que voy a decir, pero bueno, es una forma de explicarlo para que lo entendamos todo. En un sistema físico-químico como es la atmósfera, podríamos decir que más calor significa más energía, es decir, más calor significa más capacidad de trabajo para todos los procesos que tienen lugar en la atmósfera. Por lo tanto, una atmósfera más caliente, como consecuencia de esa inyección de gases de efecto invernadero, es una atmósfera más energética. Es una atmósfera en la que los fenómenos son todos más potentes, más intensos. ¿Vale? Y esta es la clave que hay que tener clara para entender de qué hablamos cuando hablamos del cambio climático. Una atmósfera que se está recalentando es una atmósfera con más energía para todos los procesos. Por eso es por lo que llevamos años oyendo hablar de huracanes que ya empiezan a salirse de la escala establecida en los años 50 para poner categorías a los huracanes. Ya hay que empezar a añadir grados nuevos porque los huracanes son cada vez más potentes. En nuestras latitudes medias llevamos ya unos años oyendo hablar de borrascas de formación explosiva, de borrascas que se forman muy rápidamente. Es decir, los fenómenos atmosféricos son más potentes. ¿Por qué? Porque en la atmósfera hay más calor y por lo tanto hay más energía. Y claro, ¿por qué es preocupante esto? Pues porque en un mundo superpoblado de seres humanos esto significa más riesgos para las personas. Pues es importante
es muy claro. Y luego el tiempo que tengamos de las dudas que queden las puedo intentar aclarar. Ideas que hay que tener claras en relación con el cambio climático. En primer lugar, más calor en la atmósfera significa más energía. Por lo tanto, los fenómenos climáticos tienden a ser más extremos, más potentes, borrascas más potentes, con vientos y con lluvias más violentas, sequías más extremas, olas de calor más fuertes, pero también olas de frío más potentes. Y hemos vivido un ejemplo este año en esa ola de frío sin precedentes prácticamente en los últimos 100 años que se ha vivido en el mes de enero en gran parte de la península. Es decir, un clima como consecuencia de este calentamiento atmosférico con fenómenos potencialmente más dañinos, más capaces de provocar daños y de provocar todo tipo de daños. En segundo lugar, segunda idea que hay que tener clara. Ese recalentamiento está significando, y de esto llevamos años oyendo hablar, está significando un deshielo de los polos. Y el deshielo de los polos implica unos fenómenos de retroalimentación, de sinergia, como es la disminución del albedo, que es la capacidad de reflejar la luz solar por las grandes superficies de hielo y de nieve. Si ese reflejo es menor porque hay menos superficie de nieve, quiere decir que se tiende a recalentar, se realimenta ese recalentamiento de la atmósfera, por la liberación de metano como consecuencia del descongelamiento de los suelos permanentemente helados que rodean sobre todo el Ártico. En la Antártida esto apenas ocurre porque no hay tierras emergidas. Lo que rodea la Antártida es un mar. Sin embargo, lo que rodea el Ártico son toda Siberia y todo Canadá, donde los suelos están permanentemente congelados, es lo que se llama el permafrost, y ese permafrost, que lleva congelados 400.000 años, se está descongelando, y al descongelarse se está liberando una gran cantidad de metano, que es un gas también con un efecto invernadero muy potente, que puede dar lugar a una realimentación de estos procesos que ya no tenga que ver con lo que los seres humanos hagamos dejar de quemar combustibles fósiles. Aquí empezamos a entrar ya en procesos de lo que se llama en ciencia del clima tipping points, o puntos de inflexión, o puntos críticos en los que los procesos ya pueden escapar al control de lo que podamos dejar de hacer los seres humanos. El deshielo de los polos significa subida del nivel del mar, significa una inyección de aguas frías en el Atlántico Norte que puede trastocar la corriente del Golfo, que es responsable de uno de los principales patrones climáticos en el planeta en su conjunto, especialmente en Europa. Y las consecuencias de todo esto son consecuencias difícilmente predecibles, sobre todo si se superan esos umbrales críticos o tipping points o puntos de inflexión. Y aquí entraríamos ya en un terreno realmente desconocido, de cambios bruscos y brutales, y cada vez más científicos apuntan a que estamos superando, si no hemos superado ya, algunos de esos puntos de inflexión. Pero bueno, sin irnos a esto, de lo que científicamente todavía no podemos extraer consecuencias de qué puede ocurrir, sí que en tercer lugar, y esta es la tercera idea que tenemos que tener clara, es que el cambio climático significa un cambio a medio y largo plazo en las tendencias de los patrones de precipitaciones y temperaturas a las escalas regionales y locales, que son las que más nos interesan para poder empezar a entender qué puede significar esto en nuestro entorno de vida inmediato. Y aquí nos acercamos ya a las consecuencias del cambio climático en nuestro entorno más cercano, que es la cordillera. ¿Cómo nos va a afectar el cambio climático? Pues que están más o menos disponibles para cualquiera en la red. Para esta segunda parte de cómo nos va a afectar el cambio climático en España y en concreto en el noroeste, hay un estudio interesante que os lo podéis descargar de la página CEDEX, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, es un organismo dependiente del Ministerio de Fomento. Y esto quiero reseñarlo, quiero expresarlo porque estamos hablando de un estudio que es un estudio que, como veis ahí, tenéis la fecha, se publicó en julio de 2017, hace 4 años. Es un estudio, por lo tanto, reciente, pero es un estudio hecho en un organismo que para nada podemos pensar que peque de ecologista radical o de un convencimiento del cambio climático ideológico. Para nada, más bien lo contrario. El CEDEX es un organismo formado básicamente en sus cuadros por ingenieros de caminos, canales y puertos, y por lo tanto, de pecar de algo, pecarían más bien de escépticos en relación con el cambio climático, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Este es un informe interesantísimo, yo os lo recomiendo si os interesa profundizar en esto, que os lo descarguéis. Es un tocho, tiene
no sé si son 400, 500 páginas, pero tiene una información santísima. Así, este informe, por rachar, no cabe interpretar los datos como esos. Está encargado, como veis, en los años del gobierno del Partido Popular, por lo tanto, también en ese sentido, acordaros lo que decía Mariano Rajoy, de que su primo que era físico en la Universidad de Sevilla, decía que el cambio climático no lo veía claro, ¿no? Por lo tanto, es el gobierno de Mariano Rajoy el que encarga este informe. Por lo tanto, estamos ante un informe que no cabe pensar que peque digamos así, por decirlo llanamente, de ecologismo radical, ¿verdad? Bueno, esto es un poco breve. Bien, lo importante de este informe es que analiza las tendencias para los próximos 80 años en precipitación, es decir, la cantidad de lluvia que se prevé que caiga en España, evapotranspiración, es decir, la cantidad de humedad que se va a evaporar por la respiración de las plantas, la capacidad de recarga de los acuíferos, que nos interesa muchísimo, es decir, la capacidad de recarga de los manantiales, y la escorrentía, es decir, la cantidad de agua que corre por los ríos. Analiza también las tendencias en la frecuencia e intensidad de las sequías y hace un análisis cuenca. Es, por lo tanto, un informe muy interesante. Bueno, voy a resumir, vamos a ver a lo fundamental y extractando. ¿Cómo se prevé que evolucione la cantidad de lluvia? Bueno, por ir solo al escenario, el más optimista y el menos pesimista, es el escenario RCP 4.5, son escenarios de cambio climático establecidos por el panel intergubernamental del cambio climático, por lo tanto, validados por científicos del más alto nivel y por un consenso científico muy amplio a nivel mundial. El gráfico de arriba reflejaría la reducción de las precipitaciones a lo largo de estos próximos 80 años, hasta final de siglo, el escenario más optimista, RCP 4.5. Entonces, como veis aquí, hay una reducción de precipitaciones media para el conjunto de la cuenca del Duero, que no llega de un 10% aproximadamente, que no llega al 20%. Sería esta línea roja un 10% aproximadamente. En el escenario más pesimista, que es el que tenéis aquí en la parte de abajo, la reducción sí llega al 20%. Es decir, el informe prevé unas reducciones de precipitación anual en la cuenca del Duero, bueno, en este caso es en España, de entre un 10 y un 20% de aquí a final de siglo. Nosotros estamos ahora mismo ya aquí, al principio de este proceso, ¿vale? De aquí a final de siglo se va a reducir la precipitación media anual en España entre un 10 y un 20%. Prevé que evolucione la evapotranspiración, es decir, una cosa es la cantidad de agua que cae, que hemos visto que se prevé que se reduzca de un 10 a un 20%, y otra cosa es el agua que consume el suelo por la acción combinada de la insolación, el viento y la transpiración de las plantas. Eso es lo que se llama evapotranspiración. Bueno, pues así va a cambiar a lo largo de los 60. En el escenario más optimista, la evapotranspiración va a aumentar en torno a un 10%. En el escenario más pesimista, la evapotranspiración puede llegar a aumentar a final de siglo hasta un 20% más alta que la actual. Es decir, va a llover entre un 10 y un 20% menos y va a haber entre un 10 y un 20% más de evapotranspiración. Las consecuencias de esto son relativamente fáciles de establecer. Que evolucione la capacidad de recarga de los acuíferos y cada vez va a llover menos y cada vez las plantas, la insolación y el viento van a consumir, van a hacer que transpire una mayor cantidad de agua porque las temperaturas medias van a ser cada vez más altas, la capacidad de recarga de los acuíferos reduce. Y aquí sí es lo que se de una forma como están evolucionando, como se observa. Hacia final de siglo los acuíferos tendrían, es decir, nuestros manantiales, tendrían una capacidad de recarga un 20% más baja, un 20% menor, y en el escenario más pesimista, de aquí a final de siglo, los manantiales se recargarían casi la mitad, es decir, un 40% menos, tendrían una capacidad de recarga de un 40% menos que en el momento actual. Este es un dato, que volveremos sobre él, a mí me parece que muy significativo, es decir, pensar que nuestros manantiales de aquí a los próximos 80 años tengan una capacidad de recarga de un 40% inferior, es decir, casi la mitad menos de capacidad de recarga. Y otro dato interesante, ¿cómo que evolucione la cantidad de agua que circula por ríos y arroyos? Bueno, pues si cada vez va a llover menos, entre un 10 y un 20% menos, la evapotranspiración va a ser entre un 10 y un 20% más
y la capacidad de recarga de los acuíferos, como consecuencia de lo anterior, puede ser en el escenario más pesimista hasta un 40% inferior, pues la cantidad de agua que circula en el arroyo producir entre un 20% menos de agua en nuestros ríos y arroyos a finales de este siglo en el escenario más optimista, o hasta un 40% menos de agua en nuestros ríos y arroyos en el escenario más pesimista. ¿Qué prevé el informe con respecto a las sequías en las próximas décadas? Bueno, esto vamos a hacerlo muy rápido. Aquí el informe simplemente pronostica de manera general la reducción de los recursos hídricos en España conforme avance el siglo XXI y, por lo tanto, un aumento de la escasez de la disponibilidad de agua en España. La mayoría de las proyecciones climáticas, esto está tomado literalmente del informe, muestran un futuro cercano. Estamos hablando de las próximas décadas en el que las sequías van a ser más frecuentes y acusándose ese efecto más cuanto más nos alejemos en el siglo XX. Y un último dato que para mí ha sido de los más extraordinarios, de los más impactantes de este informe del CEDEX. ¿Qué se prevé en relación con la cantidad de nieve en nuestras cordilleras y específicamente en la cordillera cantábrica? Bueno, pues fijaros en estos dos gráficos. Aquí es azul de octubre a septiembre, en lo que es un año hidrológico, la acumulación de nieve en la cordillera cantábrica, la acumulación media de nieve en el conjunto de la cordillera cantábrica. Como veis, empieza a acumularse nieve a partir de los de noviembre, el dicho aquel antiguo de por los santos en los altos. El máximo de nieve se alcanza en febrero y luego empieza una reducción paulatina hasta que ya a partir de julio prácticamente quedan nada más los últimos neveros que se terminan de fundir entre agosto y septiembre. El otro gráfico es los recursos hídricos por fusión de agua de nieve, cuyo máximo se alcanza a partir del mes de junio y de julio y luego ya va a disminuir. Bueno, la curva azul representa la media de los últimos 40 años, de 1961 a 2000. La curva verde es en lo que estamos ya, es decir, es la media de 2010 y las proyecciones a 2040. La línea de puntos significa, la línea continua es el escenario más optimista, la línea de puntos el escenario más pesimista. La línea marrón es lo que se prevé de media a mediados de siglo, de 2040 a 2070, y la línea roja sería la nieve acumulada en finales ya de siglo, a partir de 2070 hasta 2100, en el escenario más optimista y en el más pesimista. Bueno, fijaros en estas curvas, es decir, el ritmo más o menos de acumulación de nieve sigue siendo el mismo, es decir, va a ser febrero el mes donde se acumula la mayor cantidad de nieve, pero en el escenario más pesimista, prácticamente fijaros que podríamos dar por desaparecería del todo en los meses de enero, febrero y marzo, e incluso abril. Había algo de nieve en la cordillera cantábrica, pero pasaría a ser un fenómeno realmente raro. Y en cuanto a recursos hídricos, es decir, a fusión de nieve, cómo se traduce esa nieve en la cantidad de agua que se aporta a ríos y arroyos, pues pasamos de los niveles medios de los últimos 40 años, 1961-2000, que es la curva azul, a unos niveles progresivamente menores hasta llegar a unos aportes prácticamente nulos por fusión de nieve a finales de este siglo. A mí este dato me ha resultado realmente impactante. Un ejemplo gráfico, vamos a poner un mes de abril típico de finales del siglo XX, 15 o 20, un mes típico dentro de 80 años. ¿Vale? Abril, ¿por qué elijo abril? Bueno, abril es un mes porque es un mes que para la agricultura, sobre todo las agriculturas tradicionales, la agricultura de secano, incluso para las huertas y tal, es un mes clave. Abril aguasmil, marzo ventoso y abril lluvioso traen a mayo florido y hermoso. Es decir, aquello de que abril sea un mes abundante en lluvias es clave, ha sido clave tradicionalmente para nuestros padres, para nuestros abuelos, para el tema de la agricultura y de la ganadería. El que abril fuera lluvioso era una cosa muy importante. Bueno, pues estos abriles lluviosos típicos nuestros seguirán siendo así dentro de 80 años. Bueno, pues mirad, aquí tenéis un mes típico de abril, finales de 20, todos nosotros, en cuanto a volumen de precipitación. Este en concreto es el mes de abril de 1995, es decir, estos son datos donde aquí, más o menos, la Ciana lo tenemos en esta esquinita de aquí, pues la precipitación media es de más de 100 litros, que es la precipitación media normal
del clima de la Ciana, de la precipitación media. Hombre, hay abriles que son secos, pero generalmente en abril de media suelen caer más de 100 litros o entre 100 litros en la zona de la Ciana todos los años, ¿vale? Comparad, es decir, toda la cordillera cantábrica es húmeda en el mes de abril, en cambio el mes de abril ya es relativamente seco en las llanuras de Castilla o en el sur de León, pero con precipitaciones, como veis, de estos tonos amarillentos que están de 30 a 40 litros, de 20 a 30, 30 a 40 o 40 a 60 litros en la mayor parte de las llanuras, sobre todo las llanuras leonesas o la mayor parte de las llanuras de Castilla. Es el abril lluvioso de las llanuras de Castilla o el abril muy lluvioso o incluso nivoso de nuestras montañas de la Ciana. ¿Cómo va a ser dentro de 80 años? El mes de abril del año 95, obviamente, esta es una predicción. En los datos medios, de cómo están evolucionando los datos medios, este sería un mes de abril típico de finales de este siglo, de dentro de 70 o 80 años. Es decir, fijaros que la precipitación media aquí en la Ciana estaría en estos tonos ya que no son ese azul intenso, sino que estaría más o menos en torno a los 60 a 80 litros, es decir, de 20 a 30 litros menos que la media actual de lluvia, y fijaros el cambio radical del mes de abril en las llanuras de la mayor parte de la provincia de León, del Bierzo o de toda Castilla, donde las niveles de precipitación se acercan en algunos casos a ser inferiores a los 10 litros de media en el mes de abril. Es decir, que para finales del siglo la agricultura que hemos conocido puede verse muy seriamente comprometida por la disminución de precipitaciones, por la disminución de lluvia en meses claves como son el mes de grados en esta imagen los dos mapas para verlo más gráfico, los tonos de lo que hemos conocido en los últimos 40 años y los tonos marronáceos de lo que será la precipitación media de un mes de abril de dentro de 30 años, o de 80 o de 60. ¿Verdad? Pero no solo lloverá menos, sino que la temperatura va a ser significativamente más elevada. Las temperaturas medias del mes de abril, tanto aquí como en la mayor parte de Castilla, están en torno a 5 grados aproximadamente. Dentro de 60 años, la temperatura media de las mínimas, perdón, esta es la media de las mínimas, va a ser ligeramente más alta. Aquí no cambia mucho, sigue estando en 5 grados. Pero sí cambia de umbral, del tono azul de 0 a 5, es decir, si es un mes, abril es un mes con riesgo de helada en toda Castilla y León, pasaría a ser un mes ya de 5 a 10 grados de medias de temperatura. Y las máximas, también es que las máximas del mes de abril de finales del siglo en la zona nuestra de montañas están máximas de 5 a 10 grados, un azulino un poco más claro, de 10 a 15, abril es un mes con una media en torno a 10 grados, el mes de abril de finales del siglo XXI puede ser un mes de abril con medias unos 5 grados de media más alta que el mes de abril que nosotros hemos conocido. Por lo tanto, estos cambios pueden tener un impacto muy significativo. En resumen, este informe de cambios muy significativos van a ser progresivamente menguantes a lo largo del siglo. Y termino. ¿Qué consecuencias va a tener esto en nuestro entorno inmediato? Bueno, pues no es difícil empezar a hacerse una idea, pero yo voy a centrarme en dos cosas. Por un lado, problemas de abastecimiento de agua a las poblaciones y, por otro lado, una de las actividades principales de nuestra comarca de la Ciana, que es la actividad ganadera. Incidir de todo esto que hemos visto. Bueno, primero, yo no estoy equivocado, creo que todos los núcleos de población de la Ciana se abastecen de manantiales. Las captaciones del agua de consumo en los pueblos de la Ciana son captaciones de manantiales. Bueno, pues teniendo en cuenta esta evolución previsible, es por lo tanto previsible que comencemos a sufrir frecuentemente años con déficit de abastecimiento. ¿Vale? Primera consecuencia que se puede hacer. Bueno, pues podemos ir empezando a prepararnos para este panorama mejorando los sistemas de control del consumo, el tema de la instalación de contadores en todas las acometidas, en todas las casas, en todas las viviendas, sobre todo para gestionar una cosa que, por ejemplo, aquí en Omaña, y yo os lo digo, lo puedo contar en primera persona porque soy secretario de la Junta Vecinal de Lazao, y en Lazao hemos tenido algún año, hace 4 o 5 años, un verano bastante seco, y lo primero que ocurre cuando hay cortes de agua es el que no, es que es fulano el que yo le he visto regar la otra noche, en fin, conflictos vecinales por los cortes de agua. Bueno, pues en previsión de esos conflictos es importante
que haya contadores para decir, no, no, mira, el que está gastando agua es fulano o no, es que nadie gasta agua, es que no la hay. Yo creo que sería importante también investigar los tipos de consumo para hacer una buena ordenación, separando consumo doméstico y consumo hortícola. Todos sabemos que hay muchas huertas que ya no se riegan porque cada vez es más difícil que la Confederación Hidrográfica nos deje hacer puertos en el río y muchos vecinos siguen teniendo la huerta para autoconsumo, pero la riegan con el grifo. Prever el tema de los aumentos de población estacional, el hecho de que los pueblos se llenen de gente, de veraneantes en la estación estival, pues supone una presión añadida sobre esas carencias que podemos empezar a ver en la disponibilidad de agua, y podemos también ir preparándonos, mejorando las captaciones, aumentando los depósitos, añadiendo otro depósito de agua, mejorar o ampliar el número de manantiales captados y, sobre todo, medidas de ahorro. Ya sabéis que aquí el aumentar la capacidad de un recurso no significa que tengamos a largo plazo más, porque cuanto más tengamos, más consumimos, sino que las medidas realmente eficaces a largo plazo es ahorrar y hacer que nuestros vecinos y que todos nosotros ahorremos agua. En la actividad ganadera, ecosistemas claves, tipos de recursos ganadera son los pastos, que son pastos de secano, que se riegan normalmente, y los prados de siega. Prados de pastura, montañas, prados de siega, fondos de valle. Estos son dos recursos. ¿Qué consecuencia tiene esa reducción mixta de la precipitación, el aumento de la evapotranspiración y la disminución de la capacidad de recarga de los acuíferos? Pues está claro que vamos a vivir en las próximas décadas una disminución en la producción de pasto, es decir, se va a producir menos pasto, tanto en los pastos de las brañas como en los prados de fondo de valle, y puesto que va a haber menos precipitación, más insolación, más evapotranspiración, es previsible también que empeore la calidad del pasto. ¿Qué pueden hacer nuestros ganaderos? ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros ganaderos también a prepararse para esto? Pues ir calculando más adecuada puede ser la carga de cada zona, y sería interesante o volver quizá, o ir a unas razas ganaderas más rústicas. Decía volver por aquello de resucitar la antigua vaca mantequera leonesa que aprovechaba todo, pero a lo mejor no hay que volver a algo, sino ir mediante ingeniería genética o mediante lo que nuestros veterinarios y nuestros investigadores consideren facilitar a nuestros ganaderos unas razas ganaderas que se adapten mejor a estas condiciones cambiantes. Si eso ocurre en los pastizales, pues ¿qué puede ocurrir con los prados de siega de los fondos de valle? Pues que pueda empezar a haber problemas de riego por la competencia con consumos humanos, es decir, si no hay agua para que en el pueblo se abastezca la gente, va a haber conflictos si los ganaderos o los que aprovechen los prados quieren regar. Es previsible una disminución de la producción de hierba en los prados y un empeoramiento también de la calidad del pasto. ¿Qué podemos empezar a hacer? Pues empezar a calcular de nuevo también cuál pueden ser las cargas ganaderas máximas, ir a unas razas ganaderas más rústicas o, sobre todo, ensayar formas de aprovechamiento de los prados que sean menos consumidoras. En conclusión, se acercan cambios, y los datos son datos científicos incontestables, se acercan cambios que nos van a afectar muy profundamente en la vida diaria de la mano del cambio climático. Y esto está comenzando ya. Y lo vamos a vivir todos los que estamos aquí. Es decir, no estamos hablando de ciencia ficción y de un futuro lejano. Prácticamente todos los que estamos asistiendo a esta charla vamos a sufrir las consecuencias, estamos empezando ya a vivirlas y vamos a empezar a sufrir las consecuencias de esos cambios. Y desde luego todos los asistentes a esta charla, o nuestros hijos o nuestros nietos que tengan menos de 30, 35, 20 años, van a sufrir realmente de pleno estos cambios. Segunda conclusión, muchos de estos cambios los podemos prever ya con bastante exactitud, son previsibles ya con bastante exactitud, se derivan de análisis científicos. No se basan ya en elucubraciones, ni en exageraciones, ni en planteamientos raros. No, no, son análisis científicos. Y por lo tanto, como tercera y última conclusión, yo pienso que debemos empezar ya mismo a prepararnos para esos cambios con el objeto de poder afrontarlos mejor y de ser más resilientes. Esta palabreja dichosa que se ha puesto de moda, la resiliencia, que es la capacidad de aprovechar de la mejor manera posible y de adaptarse, incluso mejorando, a los cambios a los que nos vemos obligados a afrontar. Bueno,
Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Voy a dejar de compartir pantalla y quedo a vuestra disposición pues, para en fin, resolver las dudas que haya, lo que queráis comentar. No voy a activar el vídeo de momento por si acaso se nos pierde. ¿Sería conveniente que activéis el micrófono? Sí. Manolo, activa el micro. Sí. Buenas tardes. Oye, Buenas tardes. Tu exposición al final la he visto bastante pesimista, ¿no? O sea, te has puesto en un escenario totalmente pesimista. Sí. Y yo me pregunto, ¿ese informe no dice nada cómo evitar todo esto? ¿Los científicos no saben cómo evitar todo esto? ¿Por qué tenemos que prepararnos para la catástrofe y no intentar evitarlo, lo que se nos viene encima? Ajá. Bueno, pues porque, a ver, no, el informe no dice cómo actuar. El informe es un informe técnico-científico que analiza unos datos y a partir de esos datos establece unas proyecciones. El informe está hecho precisamente para que los políticos, que son los que han encargado ese informe, tomen decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues hay un consenso científico cada vez mayor en que ya vamos demasiado tarde. Es decir, los patrones de cambio que hemos introducido en la composición atmosférica, pero unido a otros problemas que están ocurriendo a nivel planetario, de sobrepasamiento de determinados límites, los que llevamos décadas insistiendo en ellos, pero en este caso en concreto, por no salirnos del tema del clima, que es lo que estamos tratando hoy, la mayor parte de los límites están ya tan sobrepasados que realmente es difícil ya decir qué tenemos que hacer. Está claro que la única salida es cambiar radicalmente las formas de vida. Entre otras cosas, necesitamos dejar de quemar combustibles fósiles desde ya, pero desde ya sería desde hoy, desde esta noche mismo. O sea, necesitamos dejar de quemar, necesitamos dejar de seguir inyectando CO2 a la atmósfera. Pero tú mismo te das cuenta de que esto en la sociedad en la que vivimos actualmente es prácticamente imposible hacerlo. Vivimos en una sociedad energívora, vivimos en una sociedad drogadicta del petróleo y es muy difícil de cambiar. Tú fíjate los años que llevamos oyendo hablar de los coches eléctricos, del vehículo eléctrico, de la transformación, de la sustitución, y esto va muy lento. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, y aquí entraríamos en una discusión mucho más profunda y entraríamos en otros parámetros. Pero el cambio que tendríamos que afrontar, el cambio que tendríamos que llevar a cabo para afrontar esta situación tan pesimista, efectivamente mi visión es muy pesimista porque los datos son cada vez peores. Los datos son cada vez peores y cada vez más científicos, a medida que se van recabando año a año los datos van cada vez a peor, señalan la situación cada vez a peor. Los cambios que tendríamos que afrontar son de tal calibre, afectan hasta tal punto a nuestra vida diaria que ningún político se atreve a tocarlos, porque los cambios probablemente tendrían que ir de la mano para empezar, de un racionamiento del petróleo. Es decir, mire, usted solo va a tener, pues no sé, 10, 15, 20 litros de gasoil para consumir esta semana o este mes, ¿sabes? Por decirte un tipo de cosas. Es decir, necesitamos dejar de inyectar CO2 a la atmósfera. Pero el problema es que los cambios no son solo de comportamiento individual, de dejar de utilizar yo mi coche, porque realmente lo que emiten los vehículos privados en el conjunto de emisiones global es muy poco. La mayor parte de las emisiones se deben a los procesos industriales. Y los procesos industriales son los procesos con los que se fabrican este ordenador con el que yo os estoy hablando, los que nos dan la electricidad que nos permite tener esta conexión, es decir, que tendríamos que dejar de hacer todo esto que estamos haciendo. ¿Entiendes? Los cambios que necesitamos son unos cambios que yo me atrevo a calificar de revolucionarios. Es que necesitaríamos cambiar el funcionamiento de nuestra sociedad de arriba abajo. Y eso es algo tan difícil de hacer que ningún político se atreve a hacer. Este es el gran problema y esta es la gran tragedia que estamos viviendo y que vamos a vivir en las próximas décadas y que nuestra generación y las generaciones que nos acompañan de nuestros hijos y nuestros nietos
pues vamos a tener, no sé si el privilegio o la mala suerte de vivir realmente un cambio que va a ser brutal, porque el cambio va a venir. El cambio, si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer el planeta por nosotros. En el momento que sobrepasemos esos umbrales críticos que os decía antes, los cambios ya van a venir, hagamos nosotros lo que hagamos. Es decir, en el momento en que el permafrost empiece de las latitudes altas, empieza a descongelarse de forma masiva y se emita metano en cantidad masiva en la atmósfera, ya va a dar igual que dejemos de quemar combustibles fósiles. Por lo tanto, el panorama es efectivamente muy pesimista. Y lo que hay que hacer es algo tan profundo y tan revolucionario que es muy difícil llevarlo a cabo. No sé si te contesto a esto, y siento que mi visión sea muy pesimista, pero fijaros los datos que os he puesto ahí, son datos. No es elucubración. Y vosotros imaginaros lo que es que dentro de 30 o 40 años los manantiales cada año sean la mitad menos, que la capacidad de recarga de nuestros manantiales sea la mitad que la que es hoy día. Simplemente ese dato. ¿Estás diciendo que el protocolo de Kioto no vale para nada? Estoy diciendo que el protocolo de Kioto sirve, claro que sirve, pero es demasiado, o sea, los acuerdos que se toman en las conferencias sobre cambio climático y de las que se derivan decisiones comunes como el protocolo de Kioto van muy lentos. La mayor parte de los parámetros del protocolo de Kioto no se están cumpliendo. Se están cumpliendo con retraso. Y son protocolos que se toman sobre informes del panel de expertos preparados para los políticos y que son ya unos informes bastante endulzados, bastante suavizados. No son con los datos peores que están obteniendo los científicos, porque con los científicos lo que nos pasa a los científicos es que hay un principio de precaución que te dice, bueno, a mí lo que me están dando el análisis de datos es un horizonte muy negro, si me voy a lo que me dan los datos por esta parte, pero a ver si me estoy equivocando. Entonces voy a poner un poco menos. Y ese principio de precaución nos está llevando a que cuando transmitimos la información a los políticos ya viene tamizada por un principio de precaución que probablemente esté falseando una gravedad de los fenómenos que esté siendo peor en la realidad de lo que nos dicen los informes. Gracias. El protocolo de Kioto, además, si no lo firman los principales contaminadores, pues de poco sirve. Es decir, efectivamente. Luego es que hay 2 o 3 economías que son las mayores emisoras de gases de efecto invernadero y que no han querido firmar el protocolo de Kioto. Pero aunque lo firmásemos todos, el protocolo de Kioto se ha quedado ya atrasado y se ha quedado muy corto. Necesitamos medidas muchísimo más urgentes. Bueno, aquí nos dice Eduardo, ¿cómo crees que puede afectar al ecosistema de montaña y en especial a especies especialistas y muy sensibles a cualquier cambio que afecte a sus hábitats? Pues hombre, ahí es previsible, lógicamente, cambios drásticos a peor en especies que están ya en situación límite. Pues yo qué sé, me viene a la mente en primer lugar el urogallo, pues unas montañas más secas, unas montañas en las que nieva menos, en las que llueve menos, en las que hay menos capacidad de recarga de acuíferos y demás, pues los bosques que tenemos van a sufrir deterioros importantes y es muy previsible que las especies más especialistas, las especies animales con menos capacidad de adaptación, pues va a ser muy difícil, sobre todo las que están en situación crítica, van a verse muy negativamente afectadas, eso está claro. Las consecuencias de todo esto no son buenas ni para nosotros como seres humanos, ni para nosotros como lacianiegos o como mañeses, ni para las especies animales que nos acompañan viviendo en el territorio. Lo van a pasar muy mal también. Nos dice otra cuestión. ¿Merece la pena invertir millones de euros en ampliar estaciones de esquí en la cordillera? Esa es una pregunta muy inteligente. Es decir, con esos datos que he mostrado antes de la evolución de la nieve en la cordillera cantábrica, pues la respuesta es obvia. Es decir, no estamos hablando de unos... Fijaros que los datos son de estos próximos 30, 20, 30, 40, 50 años. Es decir, de nuestras vidas. Y sobre todo las vidas de nuestros hijos, plenamente. No estamos hablando de una ciencia ficción, no estamos hablando de un futuro lejano. Entonces, efectivamente, con esas reducciones de la cantidad de nieve de aquí a los próximos 20, 30, 40 años que hemos visto en los datos, que prácticamente desaparece la nieve casi en la cordillera cantábrica, ¿qué sentido tiene?
invertir en estaciones de esquí. Pues, efectivamente es una inversión que a muy corto plazo no va a tener sentido. Pero eso lo dicen los datos. Vamos, ahí están los gráficos. Más cosas. No sé si he perdido la conexión, ¿no? Se me oye, ¿verdad? Sí. No, sí, se te oye, se te oye. Sí, ahora que no tiene vídeo y tal, ni el PowerPoint detrás, Ha ido mejor. Va mejor, sí. Vale, vale. A ver, bueno, ¿alguna pregunta? A lo mejor nos hemos ido ya mucho de horas, son las 8:30. Mi visión es muy pesimista y siento haber transmitido una visión tan pesimista, pero es que, si os fijáis, lo único que he hecho es comentar unos datos que son datos científicos. Es decir, el panorama es muy preocupante. Y lo que podemos hacer es algo tan complejo de hacer, porque además no es lo que hagamos como individuos o lo que hagamos... por eso yo he terminado la charla diciendo qué podemos empezar a hacer para empezar a adaptarnos a nivel local, a nivel de aquí, de la Ciana, a esos cambios. Pero no para corregir el problema, porque el problema solo tiene una posibilidad de corrección y es a nivel global, y este es un planeta poblado ya por casi 8.000 millones de personas y por un montón de países soberanos distintos, que es dificilísimo que se pongan de acuerdo. Pero además es que los cambios que tenemos que hacer son revolucionarios, son unos cambios tan drásticos y tan profundos en nuestra forma de vivir día a día que es muy difícil de afrontar. Eso es una visión ahora mismo muy preocupante de lo que nos espera en las próximas décadas. Aquí mismo nos podemos poner a sanear las traídas porque, bueno, el ayuntamiento está haciendo esfuerzos en eso porque, bueno, se había hecho un estudio de tema de canalización de aguas y se perdía, pero una barbaridad de agua por ahí, por las tuberías que eran ya, claro, un poco anticuadas. Claro, esas son las acciones que de momento podemos hacer, es decir, empezar a prepararnos a nivel local, a nivel de lo que tenemos en casa, para adaptarnos a estos cambios. Mejorar los sistemas de captación, mejorar los sistemas de distribución de agua, evitar las pérdidas, instalar contadores, animar a todos los vecinos a que instalen contadores en previsión, por ejemplo, de conflictos. Los conflictos vecinales van a estar a la orden del día en los pueblos que empiezan a tener problemas de suministro de agua en verano. Y la forma de evitarlo es poder tener unos sistemas de medición de cuánto consume cada uno para decir, no, mira, deja de hablar mal de que si fulano le has visto regar por la noche, porque es que no es verdad. Mira, aquí está el consumo, aquí está el contador y no es fulano el que consume agua. Os lo digo porque yo esto lo he vivido en el pueblo hace unos pocos años y esto genera unos problemas de convivencia tremendos, ¿no? Entonces, ¿de momento qué podemos hacer? Pues a nivel local podemos empezar a hacer pequeñas cosas que nos permitan llevar mejor, ir adaptándonos a estos cambios que se nos vienen. ¿Alguna preguntita más? ¿Benedicto? No se te escucha. ¿No se te oye? No se te oye, Benedicto. Escríbelo en el chat. Aquí Eduardo nos dice que no la veo pesimista, sino realista y basada en datos, no en opiniones. Montserrat Casado nos dice, vaya futuro les dejamos a las siguientes generaciones. Sí, pero mira, ese es el error. Es decir, que no estamos hablando de las siguientes generaciones, que estamos hablando de nosotros. Es que esto va a ocurrir, está ocurriendo ya y vamos a verlo en los próximos 10, 15, 20, 25 años, que no es para las próximas generaciones, es que lo vamos a ver nosotros. ¿Sabes? Ese es un poco el gran problema que tenemos para entender la gravedad de lo que se nos avecina. Que no estamos hablando del futuro de las próximas generaciones, que esto lo estamos viviendo ya y lo vamos a vivir nosotros mismos. Sí.
Si lo escribe algo. Bueno, Alipio, pues si quieres decir alguna cosa para terminar. Pues nada, que ha sido un placer como todos los años. La verdad es que, hombre, a mí me gusta mucho más poder hacerlo esto allí presencialmente en Villablino, nosotros vernos las caras, tomarnos una cerveza luego. Pero bueno, las circunstancias ahora mismo no lo permiten y hay que hacerlo así. Así que, pero vamos, como siempre ha sido un placer y lo que queráis, como siempre. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Alipio. Te recuerdos a Belén. Nada de tu parte. Toma, Manolo.